Bienvenidos a la plaza de Marrakech. Miren qué alfombras tan las coso con cuidado para que luzcan perfectas. Vengan, acérquense, prueben su comodidad. Disfruten de la magia de Marrakech. Hola a todos, hoy os traigo el juego Marrakech. Marrakech es un juego de Dominique Eggart y ilustrado por Jonathan Auconte. Este es un juego para más de 8 años, de 2 a 4 jugadores. Pues ahora os enseño cómo se juega. Estamos en el mercado de alfombras de la plaza de Marrakech y nuestro objetivo como comerciantes será poner nuestras alfombras de tal manera que sean visibles y así ganaremos más dirhams y quien gane más puntos gana la partida. El setup es muy sencillo, se coloca el tablero, cogemos el peón de Assam y lo colocamos en el centro del tablero. Cada jugador recibe 30 dirhams, 5 dirhams de 5 y 5 dirhams de 1. Cada uno elegirá un color de alfombra. Oh yeah. Si somos 3 jugadores, recibiremos 15 alfombras. Si somos 4 jugadores, recibiremos 12. Y empieza el último que haya viajado a Marruecos. Los jugadores juegan por turno en el sentido de las agujas del reloj. Nuestro turno es muy sencillo. Primero deberemos mover a Assam, o no moverlo como queramos, pero el movimiento de Assam es de derecha o izquierda, nunca de 180 grados. Así no. Assam siempre se moverá para adelante. Posicionado Assam, cogeremos nuestro dado de babuchas, que hay una cara de 1, 2 caras de 2, 2 caras de 3 y una cara de 4 pasos. Lanzamos el dado y aquí representa el número de pasos 2. En este caso, en línea recta, haríamos 2 pasos, 1, 2. Antes de colocar nuestra alfombra, si caemos en la alfombra de un rival, daríamos el diezmo. Podríamos colocar nuestras alfombras en las casillas a los lados de Assam, no en las diagonales. Por ejemplo, si somos el azul, podría salir nuestra alfombra desde aquí, porque está tocando este cuadrado. También la podríamos poner así, porque está tocando este cuadrado. Así, así. Siempre tiene que estar tocando un lado Assam. Se podría así y se coloca en zonas vacías o en zonas que haya una alfombra. Por ejemplo, si yo tengo esta alfombra aquí, podría tapar un cuadrado de alfombra. Lo que no podría hacer, que no sería válido, es tapar toda una alfombra. Lo que sí podría hacer es tapar 2 mitades de alfombras diferentes. Si Assam se mueve, giramos, saca nuestro dado un 2 y nos colocamos en una alfombra que no es nuestra, pagaríamos, depende de cuántas casillas, cuántas mitades de alfombras hayas, un dirham por cada casilla. En este caso, como es una casilla, un dirham al jugador lila, un dirham para el lila. Si en nuestro movimiento de 2 caemos en una casilla vacía, no pasa nada, o si caemos en nuestras alfombras, tampoco pasaría nada. Daríamos el diezmo en las alfombras de los contrincantes. Pongamos una partida más avanzada. Ahora la partida está más avanzada, yo soy el jugador azul y puedo mover a Assam a derecha o a izquierda o dejarlo como está. Lo dejo como está, tiro el dado, me sale un 3, 1, 2, 3. Estoy en las alfombras del jugador rojo, tendría que pagar 1, 2, 3, 4 dirhams. Pues pagaría 4 dirhams. Entonces pagaría el diezmo ya que he caído en las rojas, 1, 2, 3 y 4 dirhams. Y colocaría mi alfombra azul. Mi alfombra podría colocarse alrededor de Assam en las 4 casillas, por ejemplo, aquí tapando a este rival. El objetivo de este juego es tapar las máximas alfombras de los rivales para que nuestras alfombras sean visibles y podamos así ganar más dirhams. Por lo tanto, más puntos. ¡Mirad mi alfombra perfecta para vender! Yo tengo una mejor, déjame mostrarte. ¡No tapes la mía! ¡Me llevo la azul! Si no tuviera dirham suficiente para pagar, perdería la partida.
y en ese momento nuestras alfombras, en este caso las azules, quedarían neutras para la partida. Si yo tiro el dado y me sale un 2, movería 2. En este caso, como la amarilla me bloquea esta parte de rojas, solo pagaría estas rojas, 1, 2 y 3. Acordaros que si yo caigo en una casilla vacía o en mis propias alfombras, no pagaría nada. ¿Qué pasa si, estando en estas piezas semicirculares, caigo tirando mi dado un 2? Pues esto hace de semicírculo, daría la vuelta, sería 1 y 2. Daría una vueltita aquí. Y siempre después de mover a Sam, miraríamos si pagamos el diezmo y colocaríamos nuestra alfombra. Para contar los puntos contaríamos nuestras medias alfombras visibles, que serían, en caso del azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, más los dirhams que tuviéramos. En caso de empate, gana el jugador que tenga más dirhams. A dos jugadores se jugaría igual, lo que se cogerían dos alfombras, cada uno jugaría con dos alfombras, con dos colores, se mezclarían bien y se jugaría. Igual tendrían 30 dirhams. ¿Y qué os ha parecido este juego familiar Marrakech? Es un juego muy divertido y con mucho pique, la verdad, no os dejéis engañar por su cara simpática. Y gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!